Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. ¿Cómo están? Junto con saludarlos, les cuento que hoy conversaremos sobre el asma en niños junto a la doctora Cristina Pierri, pediatra de nuestra clínica, quien nos explicará mitos y verdades sobre este tema. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Doctora, para entender esta enfermedad, cuéntenos qué es el asma y cuáles son sus síntomas. Mira, el asma es una enfermedad crónica y eso es lo más importante, que tiene que ver con una inflamación crónica de las vías aéreas, en que frente a determinados estímulos, esto se produce un estrechamiento de los bronquios y al producirse eso, empiezan a producirse síntomas. ¿Y cómo aparece? ¿Por qué se produce un cuadro asmático? El asma, cuando una persona tiene asma, que recordemos, como dije antes, un cuadro crónico, son distintos factores que influyen para que una persona tenga asma. Los más importantes son los factores genéticos, es decir, si los padres tienen asma, es muy probable que el hijo pueda tener asma, pero también hay factores ambientales que influyen en si la persona puede tener asma o no, como por ejemplo el tabaquismo, como por ejemplo alguna sensibilización a algunos pólenes, etc. Esto comparece como un cuadro crónico asmático, pero no siempre va a tener síntomas. Entonces, frente a determinados gatillantes, se producen los síntomas, porque ahí se produce el estrechamiento de la vía aérea. ¿Cuáles son estos gatillantes? Por ejemplo, lo más importante, los más frecuentes son los virus respiratorios, pero también el tabaco, también los pólenes, los ácaros, algunos animales, los animales, el ejercicio podría a veces gatillar crisis asmática, el frío. Entonces, frente a determinados gatillantes, si la persona que está con asma está mal controlada, es decir, la vía aérea está inflamada, se produce este broncoespasmo y se producen los síntomas. ¿Cómo pueden los padres sospechar que su hijo tiene asma, por ejemplo, y consultar a un pediatra? Es muy importante esa pregunta porque los papás pueden sospechar, por ejemplo, si el niño tiene tos nocturna, si el niño cuando se enferma tiene más que resfrío o moquito, tiene silbidos en el pecho, cuando al niño le cuesta respirar, tiene ahogos, o cuando hace ejercicio, por ejemplo, siente que no le entra aire. Y además, si esto lo sumamos a que el niño tiene algunos síntomas alérgicos o si tienen familiares asmáticos, ahí lo más probable es que pudiera tener asma y debe consultar para confirmar el diagnóstico o descartarlo. En la situación que estamos viviendo hoy en día, doctora, con respecto al coronavirus, ¿un niño con asma es más propenso al contagio o un niño o una persona es más propenso a desarrollar un cuadro más grave de esta enfermedad? Mira, esa pregunta es súper importante porque se vio ya desde cuando partió la pandemia en China. Nosotros estamos en contacto con profesores y broncopulmonares de todo el mundo. Ya sabíamos que los asmáticos no eran más propensos a tener enfermedad grave por coronavirus, ya que el coronavirus no produce obstrucción bronquial. Sí produce síntomas respiratorios al principio como irritativo y después se va directamente al pulmón a producir neumonía, pero no pasa por los bronquios, no produce obstrucción. Entonces nosotros ya sabíamos que los asmáticos en general no tenían crisis más severas porque justamente no produce una crisis asmática. Pero ahora, hace 5 días de hecho, salió publicado un tremendo estudio que dice que no solamente los asmáticos no tienen más riesgo, sino que además los asmáticos podrían tener un efecto protector contra el coronavirus. Por supuesto que tienen que haber más estudios, etcétera, pero especialmente en los niños que tienen muy pocos receptores de coronavirus, de hecho por eso les da más leve, tienen menos carga viral, pero además factores como el uso de corticoides inhalados, que es el tratamiento para el asma, el exceso de producción de mucosa, la respuesta inmune de los asmáticos producirían un cierto protector contra el coronavirus y no solamente les da más leve, sino que esto sería algo súper interesante que obviamente hay que ahondar y mostrar más publicaciones, pero súper importante eso. En un comienzo se pensaba que era una enfermedad de base el asma, como para poder vacunarse. Bueno, de hecho lo es decir, los asmáticos sí están considerados como grupos de riesgo para vacunarse. Y esto es más por los adultos, porque los asmáticos, como cualquier enfermedad que no está bien controlada, sí puede tener algún factor de riesgo. Pero si el asma está bien controlada con el tratamiento,
no tienen ningún riesgo, especialmente, como te digo, los niños con este rol protector. Su sistema inmune es mucho más Exacto, potente. Tiene mejor sistema inmune y, como te decía, tienen menos receptores para coronavirus, por lo tanto hacen una enfermedad menos grave. Doctora, ¿cómo se diagnostica y cómo se trata el asma? El diagnóstico del asma es principalmente clínico, por un buen interrogatorio de los papás, como los antecedentes, desde cuándo está con síntomas, y por el examen físico, en que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, silbidos que son reversibles o espontáneamente o después del broncodilatador. Y también hay algunos exámenes que lo pueden confirmar, como por ejemplo un examen que uno sopla, que son pruebas de función pulmonar, y uno de esos es un examen que se llama espirometría, que ahí uno sopla y aparece la función pulmonar y eso puede ayudar al diagnóstico. Y también están como los test de provocación bronquial, que está el test de ejercicio, el test de metacolina, medición de inflamación en el pulmón. Y también, si uno sospecha una asma alérgica, también hay pruebas de alérgica. Pero como lo repetí antes, el diagnóstico es más bien clínico. Como usted recién hablaba de las alergias, el asma es estacional. ¿Hay estaciones del año en que podamos estar más, o sea, las personas que sufren de asma están más propensos a desarrollar un cuadro más complicado, y si se puede curar en el fondo esta enfermedad? Mira, son varias preguntas y son todas muy importantes. La primera es el tema de la alergia. Sí existe la rinitis alérgica. Es importante decir que no todos los alérgicos son asmáticos. La mayoría sí puede serlo, porque hay un universo de alérgicos y muchos de ellos no son asmáticos. Y no todos los asmáticos son alérgicos. Al referirme a la mayoría, claro, la mayoría de los asmáticos puede ser alérgicos, pero no al revés. O sea, hay muchos alérgicos que no son asmáticos. Entonces, la persona asmática va a tener crisis asmáticas durante el año, dependiendo de los estímulos. Pero como dije antes, el principal estímulo y el principal gatillante de las crisis asmáticas son los virus. Por lo tanto, el pic más importante de asma, aunque uno no lo crea, es en otoño. Porque en otoño porque ¿qué pasa? Primero, llegan los niños después del verano sin medicamento, y la mayoría sin medicamento. Llega el otoño y en otoño aparecen algunos virus de invierno, especialmente uno que se llama rinovirus. Y el que entre paréntesis hubo un brote hace un mes atrás cuando todos los niños entraron al colegio. Y ese rinovirus es el que, desde el punto de vista genético, los asmáticos tienen un receptor especial para rinovirus y producen esta respuesta de crisis obstructiva. El segundo pic es en el invierno, por virus como por ejemplo el sincicial o la influenza, y después viene la primavera, y curiosamente el brote, el más importante, es el del otoño, después el del invierno y después el de la primavera, que ese, por supuesto, gatilla algunas crisis, especialmente los que son asmáticos, un asma más como alérgica. Ahora, con respecto a lo que tú me preguntabas, si el asma tiene tratamiento, el asma no va y viene y no se cura solo. El asma no tiene tratamiento es porque es una condición crónica. Por eso es súper importante, lo primero, hacer bien el diagnóstico, porque existen muchos sobrediagnósticos. O sea, un típico niño se resfría 2 veces, no, es que es asmático. O el niño es, por ejemplo, alérgico, no, es que es asmático. Y la verdad es que no. Por eso es importante hacer un muy buen diagnóstico de asma. Porque cuando uno ya hace el diagnóstico y el niño ya es catalogado con el asma, pasan varias cosas. El primero, que se inscribe en el GES porque recibe el tratamiento gratuito. Segundo, ese niño va a tener asegurado su tratamiento permanente, que la mayoría es con corticoides inhalados, que son unos dispositivos que se inhalan o están en polvo seco, hay de diversos tipos, y que son tan eficientes que el fármaco llega directo como al pulmón. Entonces, no produce prácticamente efectos adversos, porque, claro, existe en el inconsciente colectivo la palabra corticoide y todos se asustan. Pero no es que él tome corticoides, sino que se van directo al pulmón, son súper eficientes y, como te decía, efectos adversos prácticamente no hay. Y eso logra mantener la vía aérea desinflamada. Entonces, si bien es cierto, el asma no se cura sola o no hay un tratamiento que quite el asma, sí el asma se logra controlar, y se logra controlar 100%. O sea, la persona tiene una vida absoluta y completamente normal
si es que sigue su tratamiento. Exactamente, si es que sigue el tratamiento. Y eso evita que se desencadene un cuadro asmático, aunque esté expuesto a todos los gatillantes que mencionaba. Exactamente. Cuando tú dices cuadro asmático, es la crisis asmática. Claro, la crisis. Exacto. Sí. Aunque esté, pero así, con todos los gatillantes del mundo, que se los tiren, si la persona está con un muy buen tratamiento, con la vía aérea controlada y desinflamada, no le va a pasar absolutamente nada. Perfecto. Así de importante es que usen su tratamiento permanente. Doctora, esto a modo así como un poco de pimponeo para que las personas entiendan y les quede muy bien, muy claro este tema. ¿Mito o realidad? Entonces, ¿los virus efectivamente son los peores gatillantes del asma? O sea, los virus son el principal gatillante, los que producen por la temporada del año es lo que producen más crisis asmática, exactamente. ¿Y los niños con asma pueden vivir con animales? Lo que pasa es que no es que los animales produzcan crisis. Los animales, yo personalmente soy animal lover, pero y también considero que nadie, como se dice cuando uno va a tribunal, todos son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces lo que yo digo es que pueden vivir con animales, pero si la persona tiene un asma que no está controlada, ¿qué significa eso? Que hace crisis a cada rato. Obviamente que hay que ir a buscar cuáles serían lo que está produciendo una sensibilización. Dentro de eso, uno va a buscar. Por ejemplo, ahí una persona le puede hacer test de alergia porque a lo mejor es al ácaro, a lo mejor es al polvo, pero a lo mejor es a los animales, que en el fondo es la capa de animales, puede ser perro, gato, conejo, etc. Si esa persona en los test sale que realmente tiene una alergia a los animales, obviamente no es conveniente, por ejemplo, si tiene alergia al gato, obviamente no es bueno que viva con un gato. Entonces sí, porque ese gato sí puede hacer que se desencadene, por ejemplo, una crisis en una persona que está con un asma mal controlada. Muchas personas, doctora, piensan que el asma es una enfermedad emocional y que hay muchos factores como el estrés que pueden influir en estas crisis. ¿Es real esto? Mira, sí, a ver, el asma no es enfermedad mental. El asma, claro, como te decía, es una enfermedad de la vía aérea, que se produce una inflamación, todo lo que conversamos, y existen ciertos gatillantes. Uno de esos, que no lo mencioné antes, sí puede ser el estrés. Entonces, una persona que está con mucho estrés sí podría gatillar una crisis, pero no es que mucha gente dice, claro, el asma es un invento, así como están los negacionistas del coronavirus, no, que el asma en realidad es mental. No es así. Es algo que es absolutamente confirmado con biopsia y todo, es una enfermedad inflamatoria, pero el estrés sí puede provocar algunas crisis en las personas que el asma no está controlada. ¿Y una persona o un niño con asma puede hacer deporte? Ya, esa pregunta me encantó y es lejos la que estaba esperando, porque no solamente el asmático puede hacer deporte, el asmático tiene que hacer deporte. No es que se vaya a ahogar más porque está corriendo. Lo que pasa es lo siguiente. Si el asma está bien, igual que todo lo que he dicho desde que si el asma está bien controlada con su inhalador y con su tratamiento, no le va a venir una crisis. Ya, eso va a empezar. Lo segundo, efectivamente, claro, los deportes sí pueden ser un gatillante de crisis, pero claro, si la persona está sin control, no tiene tratamiento permanente, sí puede tener una crisis. Entonces, para eso, como el asmático es tan importante que haga deporte, para eso existen una de las pruebas, si el niño tiene sospecha de que el ejercicio para él es un gatillante de una crisis, porque no lo es para todos, o sea, para muchos el ejercicio no lo es, pero para algunos puede sentir que sí, siente que cuando hace gimnasia o el típico en el colegio le hacen el test de Cooper, etcétera, sí se ahoga. Entonces, el ideal es que se haga una prueba de ejercicio para ver si esto es real, y si es así, él puede usar un broncodilatador, como por ejemplo el salbutamol, antes de hacer deporte. Pero repito, esto no debiera suceder si está bien controlado con su tratamiento permanente. Ahora, hay otra cosa súper importante. Yo, por ejemplo, tengo muchos pacientes que son asmáticos, pero así, muy asmáticos, con su tratamiento inhalador y que han ganado en los interescolares. Y nosotros, como broncopulmonares, conocemos a los broncopulmonares de todo el mundo y doctores gringos, por ejemplo, tienen pacientes campeones olímpicos. ¿En serio? Absolutamente. Y también les voy a pasar como una copucha, así, pero Beckham es muy asmático y le diagnosticaron asma como a los 14 años. Y es uno de los deportistas de élite.
porque tiene su tratamiento permanente. Y una de las maratonistas más récord olímpico, que es la Paula Radcliffe, británica, también es muy asmática. Entonces, lo que quiero decir es que lo que a mí no me gusta es cuando el paciente asmático dice no puedo hacer deporte. No, sí puede hacer deporte. Pero para eso tiene que tener su tratamiento permanente y tener los resguardos. O sea, el deporte que más puede gatillar crisis son, por ejemplo, las carreras de largas, maratones, y sobre todo, por ejemplo, si invierno, smog, mucha contaminación, que entre paréntesis ese es otro de los irritantes de la vía aérea, están los virus, en la mañana van a correr, ahí claro, tiene que tomar su resguardo. Y por último, usar salbutamol antes de hacer el ejercicio o antes de un partido de fútbol. Y otra de las cosas que no te dije es, con respecto a los gatillantes, es el tabaco. El tabaco, claro, los virus son los más principales gatillantes de crisis, pero el tabaco es el principal irritante de la vía aérea. El fumador pasivo, por ejemplo, los niños que están en un ambiente donde unos padres fuman, ese es un gatillante. Exacto, y de hecho han salido unos trabajos últimamente que incluso los fumadores pasivos tienen más riesgo de cáncer pulmonar que el fumador activo. Y es tan importante esto que el tabaquismo irrita la vía aérea, que inflama la vía aérea en forma crónica. O sea, a mí me pueden fumar encima y a lo mejor no voy a tener una crisis, como si me agarra un rinovirus, pero voy a tener la vía aérea inflamada, entonces va a venir un gatillante y sí me va a producir una crisis. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo a los papás? Porque cuando yo les pregunto, ¿fuman? Me dicen, sí, pero fuma afuera. Pero el fumar afuera no sirve porque las partículas de tabaco, todo el humo, se pega en la ropa, en las manos y en el pelo. Entonces, todo eso se arrastra y se lleva al niño. Entonces, se produce la irritación de la vía aérea. Y además existe el tabaquismo de tercera mano. O sea, el niño pueden incluso transmitir genéticamente por el humo del tabaco a sus hijos. O sea, así de importante es el tomarse en serio el tema del tabaquismo. Entonces, doctora, los medicamentos no se deben usar solo en las crisis. Tienen un tratamiento permanente. ¿Y hay algo más que sea además para una crisis? Ya, súper buena pregunta. Existen dos tipos de tratamiento. Bueno, antes de decir los dos tipos de tratamiento, decir que el tratamiento del asma es un tratamiento multidisciplinario que requiere educación, controles médicos, automanejo, o sea, saber qué hacer en caso de una crisis, y el tratamiento farmacológico, digamos. Desde el punto de vista del tratamiento farmacológico existen dos tipos de fármacos. Uno son los tratamientos, los controladores, que es el tratamiento permanente que tiene que usar un asmático, que es de acuerdo a lo que le ha diagnosticado su doctor, de acuerdo a cómo lo ha visto en clínica, de acuerdo a los exámenes. Él usa un tratamiento permanente que son en su mayoría corticoides inhalados. Y digo en su mayoría porque existen otros, como por ejemplo el Montelukast, etcétera, pero los corticoides inhalados, digamos que son el tratamiento más eficiente, y de esos hay muchos dispositivos y muchos tipos de corticoides inhalados en este minuto, como la budesonida, como la fluticasona, etcétera. Y esos tratamientos tienen que usar en forma permanente. Si yo tengo una crisis, tengo que usar los tratamientos que se llaman rescatadores, que es el más común es el salbutamol, que es el famoso puff que sale en las películas, que se lo ponen ahí, qué sé yo, en caso de crisis. Bueno, eso de las películas y eso del salbutamol ahí en caso de crisis llevó a dos cosas. La primera es que, y esto por favor, los que vean películas de asmáticos que se obstruyen, no usen los tratamientos rescatadores directo a la boca, porque se queda en la boca. Tienen que usarlo con espaciador. En los niños eso está más o menos bien como establecido, pero en los adultos todavía, o los niños más grandes, sobre 6 años, todavía está como la creencia de que se tienen que usar directo a la boca, pero no, tienen que usarse como un espaciador. En los niños más grandes, idealmente con boquilla, ya no con esa aerocámara que le cubre nariz y boca, sino que con boquilla en los niños más grandes, pero tiene que ser siempre con espaciador. Y lo segundo es que las guías de manejo de asma internacionales el año pasado cambiaron un poco, y los medicamentos rescatadores ya no solo se usan con salbutamol, sino que se agrega, además del salbutamol, un poco más de corticoides inhalado extra. Perfecto. Cuando la crisis es moderada, severa, eso generalmente lo indica el doctor, pero si alguna persona ya se conoce, tiene su cartilla de automanejo y sabe y tiene un asma moderada, severa,
también el tratamiento de rescate es con corticoides orales a tomar, ¿ya? Que se usan 3 a 5 días, pero eso ya tiene que ser indicado por el médico, digamos. Pero cuando es mucha la crisis, además del salbutamol, se usa corticoides orales. Entonces lo que yo le digo a los pacientes es, no usa corticoides inhalados porque no le gustan los corticoides, pero como no lo usa va a tener una crisis peor. Y esa crisis va a tener que tomar corticoides orales, que a la larga es más corticoides que usar en los inhalados. Claro. Doctora, usted decía entonces que, bueno, las cámaras que uno piensa que se usan con niños muy pequeños se tienen que usar hasta a toda edad. A toda edad. ¿Y qué pasa con los nebulizadores? Los nebulizadores son súper buenos, pero ya desde hace harto tiempo que se habían hecho estudios que se llaman metaanálisis, que son resumen de varios estudios, en que demostraron que la nebulización con los broncodilatadores, como el salbutamol, por ejemplo, no es superior al inhalador usado bien con la cámara. ¿Qué es lo que pasaba? Que los papás primero no sabían usarlo bien. Entonces, aquí nuevamente, como parte del tratamiento es la educación, tienen que aprender a usar bien la técnica. Y para eso el médico tiene responsabilidad de enseñarles bien la técnica, mediante video. Yo, por ejemplo, a los pacientes les mando un video de cómo se usa o explicarlo ahí en la consulta. Pero es súper importante que usen bien la técnica, porque si la técnica está mala, no le va a entrar el inhalador. Pero una técnica bien usada en forma correcta no es superior a la nebulización. Eso era antes de la pandemia. Pero ahora, con la pandemia, incluso uno trata de evitar las partículas aerosoles. Por ejemplo, entonces en la urgencia, ahora por ejemplo ya no se está casi usando el salbutamol, en la nebulización, para evitar las partículas volátiles. Entonces, cada vez menos usado. En la única circunstancia en que sí se debiera usar nebulización es cuando el paciente necesita oxígeno. Pero claramente eso en un paciente en la casa no lo va, o sea, si el paciente necesita oxígeno, mejor que vaya a la urgencia. Por eso que no es necesario, si van a invertir, no es necesario que inviertan en nebulizador en la casa, sino que mejor inviertan en un buen aseo, en aspiración de ácaros, en ese tipo de sistema. Y el tiempo para aprender a usar bien el inhalador con la cámara. También. Uh-huh. Doctora, para terminar, si mi hijo tiene asma, ¿puede volver al colegio en pandemia con tranquilidad? Por supuesto, por varias razones. La primera, los niños tienen menos receptores que se llaman AC2, donde viene el coronavirus y se fija el cuerpo. Tienen menos. Por lo tanto, se contagian menos, van a tener una evolución menos grave y tienen menos carga viral. ¿Qué significa eso? Que contagian menos también. Generalmente cuando un niño se contagia de coronavirus, se contagia la mayoría de las veces por unos adultos en su casa. Es muy raro que los niños se contagien de niño a niño. Puede ser, pero no es lo más frecuente. Por ejemplo, tuvimos un ejemplo acá en marzo. En marzo los niños entraron al colegio y todos resfriados. Entonces uno dice, pero ¿cómo si están con medidas se contagian igual? Se contagiaron todos. ¿Por qué? Porque igual los niños se sacan la mascarilla, ¿no? Entonces se contagian. ¿Cómo es posible que se hayan contagiado de esa manera del rinovirus, que es un brote y no de coronavirus? Pues lo mismo, ahí está demostrado que tienen menos carga viral de coronavirus y se pueden contagiar de otros virus. Ahora, por ejemplo, yo no tengo duda que ahora que van a ir al colegio probablemente se van a contagiar a lo mejor sincicial o otros virus. Pero coronavirus no, eso es lo primero. Lo segundo, esto es en términos generales, por supuesto que alguno puede contagiarse. Lo segundo es que las coronavirus grave en niños es muy poco frecuente. Entonces, claro, ahí están pensando en el PIMS. La verdad es que el PIMS, si uno lo ve como en datos duros, es el 0,2% de los niños que tienen coronavirus tienen PIMS. Y si el PIMS se detecta a tiempo, tampoco, o sea, claro, es severo, pero tampoco uno va a estar pensando todo el tiempo en el PIMS porque es poco frecuente. Y lo tercero es que también fue recientemente publicado, hace 2 o 3 semanas, un estudio italiano en que hicieron todo un estudio que qué pasaba cuando los niños entraron a clase, si aumentó o no la infección por coronavirus, y se vio que no. Por lo tanto, ya con estudios demostrados, no aumentaría los casos de coronavirus el hecho que los niños entren al colegio. Y si ahora le agregamos este estudio reciente, que además el asma en los niños podría tener un rol protector contra el coronavirus, es un argumento más de que los niños tienen que ir al colegio. Y por último,
Yo que me ha tocado atender muchos niños en la pandemia, los daños psicológicos en los niños por no ir a encontrarse con sus pares o por no ir al colegio y no desarrollarse, son incluso más que los daños por coronavirus. Por eso que, sumando y restando, mi sugerencia, por supuesto que esto finalmente la decisión es de los padres y, por cierto, muy respetable, pero mi sugerencia como pediatra y como broncopulmonar es que si los niños tienen la oportunidad, que vuelvan a clase. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos y explicarnos este tema que preocupa a muchas familias y de una forma tan clara. Así es que muchas gracias. Ya, pues gracias por darme la oportunidad de dar a conocer esto y cuando quieras, feliz, los ayudo. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl. Nos vemos en otro Alemana Podcast. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.